las nubes. Sí, sí. De rodillas, piernas. Estoy en serio, no te puedo decir. Comandante ranchero, ¿dónde está el enemigo? El enemigo lo tenemos a 2 kilómetros al frente de nosotros, en este frente. ¿Este frente? Sí, en la colina del Conejo. Aproximadamente, ¿cuánto hay de ellos? Aproximadamente hay 450, que es lo que el número que se llegaba a contar solo en esa colina. Solo en esta colina. Solo en esa colina que le mencioné, la colina que lo tenemos al frente, la colina del Conejo. En las otras dos colinas aquí que tenemos a la derecha, el estimado que se hizo por todos son 2.800 sandinistas, lo que hemos... El que tenían ellos en quitar la colina. Por tener... Sí, la colina, para acá es la colina que le llamamos nosotros la colina del Conejo, que es donde hay aproximadamente unos... La otra aquí. Y con la... para que baje. ¿Cuál es la ventaja del mina Claymore? La ventaja de la mina Claymore es que si viene, los sandinistas siempre hacen un ataque en masa, entonces es donde le causamos más heridos, más bajas, heridos, pues, porque ellos nunca van a asaltar a una posición de nosotros, no la van a asaltar en unidades pequeñas, sino que siempre usan la masa, en masa. Al explotar la mina después terminamos de rematar con la fusilería, por lo que ellos siempre hacen los ataques en masa. We're rolling. El sábado pasado hubo un grande choque entre ustedes y los sandinistas, ¿verdad? Sí, hubo un buen choque, pero... ¿Cuántas bajas tenía ellos de Claymore? La cantidad de bajas que tuvieron ellos fueron 78 bajas. Sí. 78 ¿Y bajas. la mayoría eran de Claymore? La mayoría fueron con minas Claymore. ¿Y cómo hacen ustedes el Claymore? ¿Cuál es la táctica? La táctica es que se ponen los puestos de seguridad de 2 en 2 cada 50 metros, dos puestos con 2 minas Claymore. Sea que por cualquier lado que entren están las minas Claymore, ahí es donde se les causa baja al enemigo. Y antes, una semana pasada, ¿ustedes tenían Claymore? No la teníamos todavía. Pero llegaron hace Sí, como llegaron. 5 días. Hace 5 días llegaron. Es una grande ventaja, ¿verdad? Claro, una gran ventaja. Sí. Una gran ventaja. Okay. We going? Yes, I gotta back up just a little bit. He's throwing a shadow on me. Okay. La famosa pista de Pocay. Ustedes eran dueños primero, ¿verdad? Sí, claro, éramos dueños de la pista. ¿Y qué pasó? Bueno, ellos hicieron una maniobra y lo echaron un gran mara de pire, una gran ofensiva y nos la quitaron la pista. Pero después nosotros echamos otra contraofensiva y la volvimos a quitar. ¿Y ahora? Ahora el sábado, recién pasado, echaron otra ofensiva más grande y la volvieron a quitar, pues.
Y ahora es bajo control de ellos. Ahora está bajo control de ellos. Nosotros estamos esperando unos días que arrecie el invierno para montarle otra contramaniobra y volverla a quitar y vuelva a caer en nuestras manos. Entonces, un día es de ellos, otro día es de ustedes. Así es. Y a ellos, ahí a ustedes. Sí, pero cada día más les vamos restando más soldados a ellos. Cada día que ellos hagan choque con nosotros, tienen más bajas ellos. Muy bueno. El estimado que se ha hecho, la apreciación que se ha hecho de la cantidad de la tropa enemiga sandinista son 2.800 hombres los que hay en el sector. Pasa del Requiescent Pache. Y ese va para allá. Just talk for a minute. I'm trying to get some cutaway stuff. El río es un llave de la táctica de ustedes, ¿verdad? Sí. Y si se sube esta noche como 1 metro, 2 metros, ¿qué pasa? Nosotros de inmediato le metemos la ofensiva porque ellos se verían el problema de que no les va a dar chance ni de hacer un puente de soga para cruzar el río y los ahogaríamos en el río. Los agarraríamos como el jueguito de venadito en tu huerta. Pero no está llovinando. No está lloviendo, pero esperamos que hoy o mañana llueva y le llueva a la cabecera del río y suba 1 metro, 2 metros de agua. Pero ¿cómo es? Ellos no pueden pasar por el río. No, porque no tienen cómo pasarlo, solo que ocupen un bote. Y hay muchos muertos en el río ahora, Demasiado. ¿verdad? Demasiados. Demasiado, porque inclusive unos están pasando de río abajo. Todos son piri. Todos son piri. ¿Y cómo fueron muertos? Bueno, la mayor parte fue con minas Claymore y otra con fusilería. Se cayeron en el río Sí, cayeron Y no- en el río. y no salen. No salen. Porque uno por defenderse de las balas, llega a una parte honda que se ahogó con todo y su equipaje se ahogó, pues. Hay algunos muertos que son ahogados. Y ahora porque él tiene que, solamente para la cara tuya, porque es muy feo. Ujú. Está haciendo daño a la Claro, se cámara. puede romper el vidrio, Sí, sí. el lente. Sí. Y ahora, allá, ¿cuánto hay? Solo en esa colina hay más o menos 3 compañías del enemigo. Sí. ¿Y en la zona? En la zona hay la cantidad que le mencioné anteriormente, unos 2.800, que es el estimado de la ofensiva que echaron el sábado. ¿Y cuántas compañías hay de ustedes en la zona? En la zona, Sí. bueno, solo el frente aquí donde chocamos ahí con ellos, con la pista, hay 3 compañías de nosotros. Pero dicen ellos, Inclusive nosotros estamos capacitados para pelear 1 contra 3 de ellos, porque los hemos visto que en infantería ellos no los meten las manos, pues. Ellos el poderío que ellos tienen es ya con los misiles ellos no pueden meter los ellos aviones. tienen miedo. Claro que tienen miedo que ¿Por le qué? bajemos los helicópteros, porque los misiles no respetan que sea MI-24. Y con solo 3 compañías de ustedes han hecho a la verga a los 3.000 piri. Sí, solo con 3 compañías de nosotros han estado chocando. Y ellos tienen artillería pesada. Sí, tienen artillería pesada, obús de 100 y no sé de qué calibre, un obús 120. Y tienen no, Para- grande, Ah, no. cojetera. No, nosotros no poseemos cohetera, Pero ellos sí. ellos sí. Ellos sí. Nosotros nada más usamos artillería de campaña, morteros de centro. Pasa.
reconquistan terreno de los sandinistas, encuentran muchas minas. Demasiadas minas encontramos. Ellos usan de esa mina que le mencioné, mina saltarina. Usan la mina de ataúd, de madera, fabricación soviética. Y usan una granada T-50, que es tipo lata de fugo, barrilito así, que es de 0.0 segundos el retardo de tensión. Usan de presión, de tensión y de la otra de la mina de ataúd. Las minas que ellos coloquen son en zonas donde andan civiles. Ellos no les importa, la utilizan en toda clase, en cualquier lugar. Ellos pueden minar cualquier parte del territorio nicaragüense por donde uno anda y no les importa a ellos que caiga el civil que va a su trabajo, a su labranza o a su milpa, a su huerta. Ellos no les importa que muera, ellos ponen las minas y no les interesa que el pueblo muera. Pero cuando se explota una mina y mata civiles, se dicen que la mina fue puesta por el FDN. No, nosotros comprobamos porque aquí ustedes están viendo el tipo de mina que nosotros usamos. Y nosotros si tenemos esta mina instalada en una emboscada, en un camino, donde estamos esperándolos a ellos, y si viéramos un civil no la vamos a explotar porque estamos viendo que es un campesino, una persona civil que viene ahí, no podemos matarlo con la mina. ¿Qué piensan ustedes de los civiles? ¿Son enemigos o son amigos? No, todo a lo contrario, los civiles son al lado nuestro, amigos. Y todo, aquí andan sus familiares, sus hijos, sus hermanos, y no pueden ser enemigos. Ellos están bajo el régimen porque ni modo, pues, los tienen bajo la esclavitud y por eso luchamos nosotros para librarlos. I don't think I got anything else to ask you.
was that, sir? Can you give us an interview on this? Fuck you. What are you hiding for? Dios, pues tenemos que ponerlo, ¿ves? Es la única cosa que tiene. Sí. ¿Y dónde viene esto? Pues lo mismo del sandinismo. ¿Ustedes vivían dónde en Nicaragua antes? Nosotros vivíamos en Ciúna. Sí, una. Sí. Y